Buenas, acá les habla Pablo Díaz, yo soy médico especialista en psiquiatría y ayudante de farmacología ya desde hace varios años acá en la cátedra. Y vengo a hablarles desde este PowerPoint, en esta virtualidad cuarentenosa, sobre generalidades de psicofármacos, y nos vamos a encontrar también en la clase de antipsicóticos y farmacología de los trastornos de movimientos. Si bien la clase puede ser bastante breve, en la que les comente un poco sobre la clasificación general de psicofármacos propuesta, voy a intentar como tener como objetivo no solamente eso, sino intentar también transmitirles un poco sobre la regulación legal de los psicofármacos en Argentina y tener una mínima aproximación histórica un poco para introducirnos en el tema de los psicofármacos y la farmacología en neurología. Pues bueno, tuvo su auge a mediados del siglo XX, pero tiene mucha historia de fondo. Así que sin mucho más preámbulos, pasemos a la clase. Bien, y como para empezar desde la parte histórica, no veo mejor forma de hacerlo que mostrándoles esta pintura del Bosco, que data ya del siglo XV, en finales del siglo XV, cuando Europa se entera de que el mundo que conocían le faltaba la mitad. Este, un buen hombre pintaba esta joya, satirizando mucho lo que tenía que ver con el conocimiento de la época, en donde grafica básicamente la extracción de la piedra de la locura, pues en esos momentos se consideraba de que personas que estaban padeciendo eh, algún tipo de trastorno mental llevaban una piedra en la cabeza básicamente y había que extraerla. Entonces, bueno, ahí tenemos al cirujano y a gente que era parte del clero con un vino y un cántaro de vino y un libro en la cabeza. Este tiene mucho, esta obra es muy interesante, pero me sirve de colación como para pensar un poco desde dónde viene un poco la psiquiatría y que en nombre de la religión o de la ciencia se han hecho muchas cuestiones tremendas. Este, y que en realidad el auge farmacológico estuvo en realidad a mediados del siglo XX y que el conocimiento se fue formalizando un poco mejor y sistematizándose recién en el siglo XIX. Así que imagínense que muchas cuestiones que tienen que ver con los prejuicios viene alguna cuestión de herencia, de pensamientos como de trascendencia histórica y que tiene mucha injerencia hoy en día. Por eso un poco la idea de poder transmitirles algo en cuanto a la historia, pues es muy importante poder conocer como no solamente las cuestiones biológicas, sociales, sino también las culturales y las históricas que nos terminan condicionando un poco las conductas, inclusive terapéuticas, que podamos llegar a tener a la hora de tratar a una persona o elegir inclusive la farmacología. Así como se pensaba justamente que las personas con trastornos mentales eran cabezas duras o tenían una piedra en la cabeza, fue eh, progresándose o fue cambiando un poco algunas de las nociones, transitando por distintas etapas durante eh, la antigüedad, pasando por muchas terapéuticas, algunas bastante bizarras, como la silla giratoria, que buscaba justamente eh, aliviar la congestión cerebral, a la hidroterapia con baños de agua caliente o fría o duchas, que buscaban intentar aliviar algún síntoma de estas enfermedades mentales
sin que uno pudiera saber mucho qué hacer, pues no se contaban con herramientas ni tampoco con el conocimiento en esa época para poder aliviar algo de esto que terminaba siendo muy, que sigue siendo, muy disruptivo en la sociedad. Ya a principios del siglo XIX comenzaron a gestarse algunos cambios que condicionaron después eh, las bases como para poder pensar el tratamiento de los padecimientos mentales y de distintas entidades neurológicas inclusive, con, bueno, podemos sitiar un lugar específico que es la Clínica Salpêtrière en Francia, en donde este buen hombre, Philippe Pinel, empieza a preguntarse y a proponer diferencias en cuanto al pensamiento de la época, en cuanto al abordaje de padecimientos mentales, donde propone un tratamiento moral para las enfermedades mentales, en lugar de meter todo en una bolsa de gatos y juntar como criminales de la época o personas que estaban alienadas en una clínica y encerrarlas hasta que se les pase, básicamente. Y decía justamente de que no había que estigmatizarlos ni burlarse de ellos, ni usarlos para muestras o exposiciones a la población sobre qué podría suceder si a alguien le está pasando semejante cosa, o encadenarlos, sino que había que tratarlos con respeto y poder pensar en acomodar un poco mejor el entorno para que fuera más amigable para con ellos y pudieran calmarse estas situaciones que ellos estaban viviendo. Obviamente mi exposición está un poco teñida con el pensamiento o, o con un juicio de empoderar un poco mejor a Pinel. Probablemente no era ningún santo de devoción tampoco, pero implicó un cambio de posicionamiento frente a las enfermedades mentales en la época. Y es en esta misma clínica donde Charcot empieza a hacer sus presentaciones de enfermos, exponiendo sus distintas hipótesis sobre distintos cuadros clínicos. Y podemos ver incluso en esta pintura distintos médicos, neurólogos, que describieron síndromes o signos que hoy en día inclusive utilizamos para la descripción de distintas situaciones clínicas, como Babinski, Gilles de la Tourette, Parinot, etc. Y que están, digamos, relacionados con la sistematización del conocimiento y la aplicación de la observación a las distintas entidades clínicas para poder describir eh, y plantear hipótesis sobre cómo abordar las distintas entidades clínicas. Y aquí se empieza a dividir un poco más las aguas entre la psiquiatría y la neurología, con un pensamiento mucho más sistematizado y con descripciones que podían vincularse con cuestiones anatomopatológicas y que podían vincularse también con justamente estructuras cerebrales, las distintas apariciones de signos o síntomas en la persona. En cierto punto esto condicionó en gran parte como cuestiones que estaban vinculadas justamente con pensar un poco más cuestiones relacionadas con la biología propiamente dicha y otras vinculadas con escenas o situaciones sociales o culturales, implicando mayores dificultades para poder asociarlos a estructuras eh, anatómicas en cierto punto. Probablemente, en parte, por las pocas herramientas que se disponían en ese momento para poder estudiar justamente el cuerpo humano. En esa época no se contaba con muchas herramientas tampoco farmacológicas para poder abordar las situaciones.
justamente solo se usaban algunos extractos naturales o plantas al tratamiento de distintos padecimientos y se desconocían los principios activos químicos. Y se utilizaba mucho el láudano, o sea, extractos del opio, la beladona, o la valeriana o la cocaína, como distintas maneras de intentar aliviar o trabajar con las situaciones clínicas. Y después estaban todos los tratamientos justamente propuestos, más de trabajo con la escena o el vínculo con la persona para ver cómo se podía aliviar esa situación. No fue justamente hasta mediados del siglo XX en donde empiezan a surgir moléculas que podían ser aplicadas en la farmacología de los padecimientos mentales, con la aparición de las sales de litio o de la clorpromacina como hitos históricos que implicaron un cambio en las prácticas de salud mental. Antes había tratamientos desde livianos y obviamente con casi nula eficacia, y algunos inclusive por demás de cruentos, como la inyección de insulina para producir convulsiones por hipoglucemia. Por suerte eso empezó a dejarse de lado a partir del conocimiento o el descubrimiento de distintas moléculas que pudieran tener algún tipo de aplicación clínica y de alivio en estas situaciones. Muchos de estos descubrimientos en realidad fueron por serendipia, que es descubrir una cosa buscando otra, básicamente, en donde se descubre que la clorpromacina, que se estaba intentando utilizar como antihistamínico, justamente generaba una tranquilidad que sorprendió a algunos médicos que estaban observando esa situación. Como por ejemplo al cirujano y anestesiólogo Laborit, que empezó a usar un cóctel lítico para situaciones de agitación y excitación psicótica, juntando justamente clorpromacina, prometacina y meperidina para aliviar esas situaciones. Y fueron justamente Delay y Deniker quienes, a partir de estas observaciones, empezaron a aplicar la clorpromacina a pacientes con padecimientos mentales. No fue el único psicofármaco igual, descrito como antihistamínico, se empezó a utilizar para otras aplicaciones clínicas. No fue el único psicofármaco que surgió de esta manera. Podemos nombrar a la iproniazida, que estaba ensayándose para el tratamiento contra la tuberculosis y no tenía mucho efecto contra el bacilo de Koch, pero sí los pacientes eran inapropiadamente felices, según las descripciones de los médicos clínicos, y a partir de ella empezó a desarrollarse la imipramina como un inhibidor de la monoamina oxidasa y antidepresivo luego. Y fue a lo largo de esta década que hubo un boom de psicofármacos y de implementación y descripciones sobre cómo modificaban estas medicaciones, las distintas conductas en las entidades clínicas y en las personas, y fue condicionando también cómo se obtenía el conocimiento en la época, realizándose distintos ensayos clínicos, obviamente mucho menos regulados y sin contemplar muchas cuestiones vinculadas con los cuidados de la persona, pero que implicaron un cambio en cómo pensar, digamos, las enfermedades mentales, y que justamente tuvieran un asidero mucho más biológico y pudiera avanzarse en el estudio y las descripciones. Fíjense la latencia que hubo igual en la descripción de el beneficio clínico y la eficacia en el tratamiento desde la introducción del haloperidol
como el antipsicótico, uno de los antipsicóticos, Eptrones, en el tratamiento de la psicosis, y el ensayo que tenía que ver con la eficacia. Todo este preámbulo tiene un poco que ver con la idea de presentarles a Delay y a Deniker, dos de los médicos que introdujeron justamente el uso de la clorpromacina en los padecimientos mentales, a mediados del siglo XX, y que describieron justamente el uso clínico de los neurolépticos, y que proponen, luego con muchas modificaciones, la clasificación que está en el libro de la cátedra y en distintas bibliografías propuestos actualmente. Justamente ellos proponen la clasificación de estas medicaciones que alteran la conducta de las personas en tres grupos como para poder pensar aplicaciones clínicas. Y dentro de estos tres grupos tenemos los psicolépticos, que justamente lepto viene de plano, chato o angosto o estrecho, como justamente las leptomeninges, y que hace referencia a aplanar la mente, a achatar la mente o a adelgazar la mente, por decirlo de alguna manera, y que vienen a ser ejemplos, por ejemplo, los antipsicóticos o como los describieron ellos, los neurolépticos, que luego veremos se denominaban así a los antipsicóticos que surgieron en esta época, o sea, los más viejos, por síndrome neuroléptico, descrito con tranquilidad emocional, indiferencia afectiva y enlentecimiento psicomotriz, que justamente servían para aplacar las situaciones de excitación vinculadas con la productividad psicótica. Después también tenemos otros ejemplos de psicolépticos como los ansiolíticos o los hipnosedantes. En otro grupo podemos nombrar los psicoanalépticos, o sea, justamente ana o el prefijo a o ana siempre es una negación, por lo tanto son aquellos que no aplanan la mente, o sea, que intentan llevarla a otro plano. Podemos introducir o incluir, mejor dicho, en ese grupo a los antidepresivos o los psicoestimulantes, teniendo como diferencia entre ellos, por un lado, que los antidepresivos mejoran el ánimo en aquellos que tienen alguna alteración en el ánimo, o sea, que están con un ánimo triste, lo mejoran, pero no tienen efecto sobre personas que están eutímicas, o sea, que no tienen alteración en el ánimo. Esta diferencia tiene que ver con los psicoestimulantes, en donde justamente exaltan el ánimo en todas las personas, no solamente aquellos que puedan llegar a tener alguna alteración puntual, sino que también en aquellas personas que no tienen ninguna alteración, también puede llevarlos a otro plano, por decirlo de alguna manera. Y por último tenemos los psicodislépticos, que justamente alteran la mente, y que en general tienen aplicaciones no tienen aplicaciones médicas, sino que terminan siendo usadas para el consumo muchas veces problemático, como por ejemplo el ácido lisérgico. Tomando a colación lo último dicho en la filmina anterior, estas sustancias que tienen tropismo por el sistema nervioso central o por alterar justamente las conductas humanas, lo que serían psicotrópicos, y el uso problemático que podían potencialmente llegar a tener, motivaron una regulación mayor en cuanto a lo legal, vinculada con la dispensación o las indicaciones que pudieran llegar a tener. Actualmente esto está regulado por las leyes 19.303 y 19.678, con múltiples modificaciones posteriores,
en donde se relatan los requisitos legales para comercializar o hacerse de estas medicaciones. Vinculado con esto, se generaron 4 listas de medicaciones psicotrópicas, dentro de las cuales tenemos la lista 1, que están vinculadas a la dependencia. Prefiero hablar un poco más en realidad de un potencial uso problemático, en realidad, y que por lo tanto se prohibieron su venta, como podemos hablar más que nada de justamente estos psicodislépticos, como el LSD, la mescalina y algunos otros cuantos más. En la lista 2 están incluidos aquellos que tienen un alto potencial de dependencia, pero que pueden ser recetados para un uso médico particular. Y si ustedes recordarán, pueden como homologarse a los narcóticos o los fármacos opioides. Estos requieren también un recetario oficial que tiene que ser realizado por triplicado y que no deben dispensarse mucho más de 20 días de tratamiento. Dentro de incluidas la ketamina y el metilfenidato. Y por último, en la lista 3 y la lista 4, son fármacos que tienen un potencial de dependencia medio a bajo y que deben dispensarse con receta por duplicado. ¿Sí? Más que nada en aquellos medicamentos que por ahí están cubiertos por alguna prestación, alguna prestadora, en la que debe referenciarse una de las recetas. En general, los que tienen triplicado, debe justamente referenciarse una de las recetas a el ente regulatorio de la circulación de medicamentos del Estado. Otro debe quedarse en la farmacia y otro puede ser devuelto al paciente. En cambio, los que son por duplicado, en realidad una de las recetas debe ser referenciada con la prestadora o puede quedar en farmacia y el otro podría ser devuelto a el paciente. En general, muchas farmacias exigen el duplicado, cuando si es por ejemplo, de indicación y no tiene ninguna cobertura, quizás no fuera necesario. Y también es importante que sepan que en realidad no figura en estas leyes que las medicaciones tengan que ser recetadas por un especialista. Lo digo más que nada para cuando por ahí son rebotadas algunas de las recetas por algún farmacéutico, en realidad no necesariamente debe requerirse la aclaración de que es un profesional de la salud mental o neurólogo que está recetando esa medicación. También esto sirve para ustedes cuando ejerzan la clínica, sepan que también pueden recetar psicofármacos y así como toda medicación, en realidad, más allá de poder, no quiere decir que sea necesario que ustedes lo receten, es una elección. Pero es importante que toda la medicación, ya sea psicofármaco u otro fármaco que ustedes estén ante la posibilidad de indicarlo o no, conozcan su farmacología para poder hacer un uso racional. O sea, no es necesario, no es que ustedes tienen que negarse a hacer recetas de psicofármacos porque no son especialistas en. Si ustedes tienen un conocimiento, es importante que se informen y puedan hacer un uso racional de ellos, y un poco la finalidad de las clases subsiguientes que van a tener en este módulo es que ustedes conozcan la farmacología de los psicofármacos para poder hacer un uso racional. No que tenga que ver con negarse a realizar la receta, sino saber que cuando alguien se acerca y puede tener la indicación de un psicofármaco o requiere la renovación del plan farmacológico, sepan las coordenadas a donde hay que dirigirse, la posibilidad de recetarle o no nuevamente esa medicación. Un comentario final, quizás, la clasificación previa de Delay y Deniker, obviamente
más allá de las modificaciones que se realizaron posteriormente y la adaptación que se realizó, es una clasificación ya antigua, ya desde hace varios años, que se ha problematizado sobre los nombres que se le han dado a los psicofármacos como para agruparlos según indicaciones terapéuticas. Y cómo eso también condiciona el uso clínico o los equívocos que se puedan llegar a tener. Hay muchos psicofármacos que, por ejemplo, son nombrados como antidepresivos, pero se usan en el tratamiento para los trastornos de ansiedad. O antipsicóticos que puedan llegar a tener uso como estabilizadores del ánimo o para algún tipo de alteración en el ánimo. Por lo tanto, se han propuesto nuevas clasificaciones que pudieran llegar a hablar un poco más sobre cómo es ese mecanismo de acción y qué implicancias tiene en la práctica. O por ejemplo la nueva nomenclatura basada en neurociencia que está propuesta es describirse o agruparse un poco más a los fármacos según con qué receptor interactúan y qué implicancia esto tiene. Por ahora, obviamente, la clasificación de Delay y Deniker nos sirve como para tener una aproximación a esto, y quizás la clasificación basada en neurociencias, que ahora se está incorporando paulatinamente, sea ir un poco más al detalle, pero que probablemente tenga muchísimo mejor perfil a la hora de pensar los psicofármacos y poder decidir cuál de ellos sería el más adecuado a la hora de instaurar un tratamiento psicofarmacológico. Bueno, si llegaron hasta acá les agradezco mucho por la atención y espero que les haya resultado amena la clase. Nos vamos a volver a encontrar en antipsicóticos y tratamientos de los trastornos del movimiento. Y cualquier duda o pregunta que quieran realizar, aquí les dejo el mail por cualquier cuestión que no haya quedado clara en la clase, más allá de que disponen de los prácticos para poder profundizar sobre los temas.